Buenos días, mi nombre es Rosalba Durán Sánchez, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Me voy a permitir hacerle una entrevista para la materia de legislación educativa. Entonces, la primera parte, le solicito que por favor se presente, su nombre, sus títulos y el cargo que en este momento ostenta. Bueno, profe, muchas gracias por la oportunidad de aportar en este proceso de formación académica. Mi nombre es Omar Velázquez Cerón, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en investigación y tutoría académica, magíster en Sociología de la Educación, soy docente en la institución educativa técnica Catumare en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Trabajo con estudiantes de grado sexto, séptimo, décimo y 11 en la sede campestre, ya lo había dicho, ¿eh? Sí. Igualmente, profe, también tengo entendido que usted hace formación con estudiantes en una universidad. Sí, yo soy docente universitario en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, dicto algunos cursos en la Universidad de los Llanos y trabajo en asesoría de algunos proyectos de investigación con estudiantes y con grupos y semilleros de investigación. Gracias, profe, muy amable. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con los referentes de legislación educativa a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles normas o tratados conocen? Digamos que el más conocido a nivel internacional es la norma que ha desarrollado la Organización de las Naciones Unidas para poder transversalizar la formación del recurso humano de los países en diferentes niveles, especialmente lo que se ha hecho mediante el trazado de competencias desde la emisión de ese documento que creo todos conocemos, que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, comisionado para ese momento. Igual en Colombia ya conocemos muchísimo los tratados de la OCDE, que tienen unos lineamientos para educación que pretenden subir de manera consecuente al desarrollo económico del país sus niveles educativos. También hay algunos que se están desarrollando ya inclinados hacia la formación del trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bien, profe, y en ese mismo sentido, la legislación educativa a nivel nacional e internacional considera que propende por la calidad de la educación en general. Digamos que el espíritu de toda norma es mejorar la calidad de lo que la norma ha focalizado como problema. Sin embargo, la legislación que hay a nivel internacional busca muchísimo, obviamente, mejorar la calidad, porque automáticamente eso mejora la productividad de un país y por lo tanto su nivel de vida. Sin embargo, cuando ya esas normas trascienden la frontera legislativa en los países, se van adecuando a las mismas condiciones del país, de desarrollo, de subdesarrollo o de concepción de la política pública en materia educativa. En ese orden de ideas, a nivel nacional no apuntan a la calidad, especialmente en América Latina, en países como Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, apuntan más a la cobertura. Y al apuntar a la cobertura, pues es muy complicado que la calidad se vea beneficiada si tenemos en cuenta que cambiar los altos niveles de hacinamiento que vemos por la disminución de las posibilidades reales de los aprendizajes y la implementación de estos en la vida de las personas se ve disminuyendo permanentemente, pues esa legislación a veces se convierte en una talanquera para que la calidad suba por el beneficio de la cobertura. Eso lo vemos en las estadísticas, incluso los documentos cepalinos que revisan la cobertura en América Latina han dado cuenta de cómo esta aumenta la cobertura, pero la medición de la calidad, que podríamos hacerla con los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, vemos que no sube.
y no sube como deberían subir a partir del compendio de estos resultados con la calidad. Profe, en su intervención usted ha mencionado indicadores como acceso, permanencia, cobertura. ¿Considera que las políticas educativas para Colombia, las que implementa el gobierno colombiano, cuáles las que más le da prioridad, ya refiriéndonos exclusivamente a nuestro país? A dos, precisamente. Yo pienso que beneficia y le da prioridad a la cobertura y a la permanencia. Por eso los mismos lineamientos del Ministerio de Educación dejan de lado incluso algo del espíritu de la ley internacional en torno a mejorar la calidad, en torno a mejorar la relación entre los individuos, la relación de estos y el Estado. Abandona un poquito eso y privilegia la cobertura y la permanencia. Las mediciones que se hacen es cuántos asisten a la institución, cuántos estudiantes con relación a cada docente, para poder determinar la cosa de la inversión económica, del gasto económico, diría yo. Y eso pues ha generado que dejemos un poco abandonado el concepto del retorno social que debe darle la educación a una sociedad y nos quedemos más con el retorno de las cifras para el beneficio de presupuestar la educación. Precisamente dentro de esas políticas educativas que Colombia tiene en sus programas está el programa PTA, que es el mismo programa Todos Aprender, el cual plantea estrategias de acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento pedagógico curricular y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Ese proceso se da en la institución. ¿Cuál es su percepción frente a ese programa? El Ministerio de Educación Nacional tiene diversos programas. Cada gobierno trae su concepción de la educación y la implementación de sus políticas públicas acorde con lo que piensa de lo que implica la educación para la población. En ese orden de ideas, pues hay diversos programas. El gobierno ha traído, por ejemplo, un programa que se llamó Cultura de la Legalidad, alguna vez trajo uno que se llamaba El Salto Social, y cada uno de ellos pues tiene un objetivo diferente. Pienso que afortunadamente este programa de Todos a Aprender, que inició en el gobierno Santos y que tenía de hecho algunas bases en un gobierno anterior, ha ido evolucionando, y este gobierno lo ha respetado, pienso que en sus bases fundamentales, y lo ha continuado implementando. En la institución creo que aún no ha hecho la impronta suficiente, porque creo que la forma de traerlo, de implementarlo, ha sido la que el Estado solicita. Llenemos los formatos, llenemos las evidencias, y eso pasa para poder registrar que sí lo estamos haciendo. De hecho, si el acompañamiento pedagógico, como por ejemplo el ejercicio de transferencia que debe hacerse por la asistencia de unos y otros pares a las clases, se hiciera, seguramente redundaría en beneficio del programa en la institución y por lo tanto de los estudiantes, que acompañados por sus docentes y por las comunidades de aprendizaje con mayor eficiencia, lograrían mejores procesos lectores, mejores procesos lógico-matemáticos, mejores procesos de competencia que implica usar el conocimiento en la vida cotidiana, en la productividad y en la mejor relación de estos y su entorno. O sea que lo que se plantea es que más bien el programa responde a unos requisitos, pero no se ve reflejado en la práctica como quisiera que se diera, sí, para mejorar tanto los aprendizajes como la formación y las prácticas docentes en el aula. Sí. En este mismo sentir de lo que se da al interior de la institución, ¿el modelo pedagógico que tiene el colegio responde al objetivo de la Ley General de Educación? El espíritu de la Ley General de Educación es amplísimo. De hecho, somos uno de los países con un marco legal para
la educación más nutrido. Y la libertad para construir por parte de las instituciones su teleología, para tenerla en cuenta, para poderla algo así como imbricar en las prácticas cotidianas, es buena. Sin embargo, eso ha servido para que haya muchas instituciones con unos proyectos educativos institucionales muy bonitos, muy funcionales en el papel, pero poco eficientes en la realidad. Yo realmente creo que ese es el caso de esta institución. Nuestro modelo social cognitivo, que implica un componente muy grande de trabajo colaborativo, realmente no se evidencia en el quehacer cotidiano. El PI o el proyecto educativo institucional, digamos que es la carta de navegación o el que da las directrices para la institución. Las prácticas pedagógicas de los docentes y los aprendizajes de los estudiantes evidencian el PI que la institución ha planteado. Digamos que en lo operativo desde la cosa muy superficial, pero en lo que concierne a la impronta que debe tener el estudiante del PEI que tiene la institución en la que se encuentra formándose, no está. El modelo social cognitivo implica que yo tenga muchísimas habilidades para poder aprender del medio, para poder tener competencias lectoras que me ayuden a interpretar la realidad y no para aprendérmela. Y eso realmente no sucede acá. Yo creo que hay que trabajarlo suficientemente porque el modelo es bueno, tiene una concepción muy acorde con la comunidad que nosotros atendemos, pero no se evidencia. No se evidencia la realidad. No. Las pruebas estandarizadas que se aplican en la institución, ¿cuál es el uso que se hace de estos resultados? Concretamente, creo que el uso es administrativo. Es decir, estos son los datos, nos fue así, estamos en tal índice sintético de calidad, somos el número 25, 27, 30 respecto del municipio, tanto a nivel nacional, y pienso que de ahí no trasciende. Es decir, no hay una reflexión real del contexto en el que las pruebas están pretendiendo medir, y eso nos perjudica mucho, porque quienes lo hacen tienen una ventaja, y es que saben cuáles son sus falencias reales respecto de esas pruebas, que realmente no evalúan todo, pero que determinan cuál es la trayectoria del colegio en el contexto de la organización educativa del país. La financiación es un indicador muy importante para los sistemas educativos del país. En Colombia tenemos las entidades territoriales certificadas y los municipios certificados. La asignación presupuestal que hay para estas entidades sí permite cumplir con el objetivo de la Ley General de la Educación. No permite. Es decir, esa política de descentralizar la educación, producto de la Ley 60 en algún momento, con toda la descentralización del país, llamó simplemente a que el gobierno le dijera a las entidades territoriales, bueno, si ustedes son tantos y tienen tales condiciones, entonces manejen su presupuesto, sean autónomos, en fin. Y a los municipios más pequeños entonces les dice, como ustedes son menos, yo les manejo el presupuesto, hay menor autonomía, en fin. ¿Eso que ha generado? Que los recursos cada vez sean menos, pero como ya lo hablábamos por allá en la primera pregunta, la cobertura cada vez vaya siendo más amplia, porque ese es un indicador. ¿Eso que ha generado? Que la concepción del dinero per cápita para poder lograr que las instituciones funcionen sin tener en cuenta su contexto y sus necesidades ha roto totalmente con lo que pretendía hacer la Ley 60. Entonces, en una institución como la nuestra, un estudiante con lo que necesita y su contexto debería tener una asignación per cápita mucho más grande que la de un estudiante como en la ciudad de Medellín, que tiene más a la mano bibliotecas, tecnología y todo lo demás. Total,
pues es una concepción muy lineal, que no tiene en cuenta las particularidades y por lo tanto no permite que se desarrolle realmente la calidad como se proyecta o como incluso se manifiesta en los planes de gobierno. Los lineamientos curriculares y los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional se ven evidenciados en los aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta también los resultados de las pruebas estandarizadas. Bueno, parece que yo de pronto soy muy pesimista en eso, pero yo creo que no. Yo creo que no. Se tienen en cuenta a la hora de programar, a la hora de hacer la malla curricular, a la hora de hacer el plan de estudio, y quedan ahí. Pero si nosotros examinamos el espíritu de esos estándares que yo te lo decía antes, se ha cuidado el Ministerio en estos últimos años de darle como continuidad a sus programas, ¿cierto? De hecho, acabamos de hacer el Día E, que se venía haciendo desde el gobierno anterior. El espíritu de esos estándares es bueno. El espíritu de los derechos básicos de aprendizaje es mejor aún, porque nos da una base desde dónde ir hacia arriba. Pero eso, digamos que está muy bien diseñado allá, en la política pública, en la directriz, pero no aterriza acá. Realmente no, y no es pesimismo, es la cosa que uno vive en el aula. En la legislación educativa para los docentes hay dos estatutos, el 2277 y el 1278. Estos estatutos le permiten al docente tener una estabilidad laboral y eso se ve reflejado en la labor que a diario desempeña. Contundentemente yo te diría que sí se lo permite, porque las condiciones de contratación, digo de contratación, no de remuneración, son mejores que en otros países de contratación, que es lo que ubica el estatuto y de lo que me preguntas respecto de la permanencia en el ejercicio. Pero yo pienso que al Estado le ha hecho falta trabajar muchísimo en que el docente pueda complementar su trabajo con su formación para mejorar la calidad de lo que hace. Y a su vez, pues eso se ha vuelto algo así como una cosa cíclica, en donde uno ve casos en donde pues no, yo ya estoy nombrado, aquí hago esto, hago lo otro, pero pues hago una maestría, hago un curso, un doctorado para poder ascender, pero de pronto sin toda la posibilidad de canalizar eso hacia el mejoramiento de lo que hago en el aula. ¿Cómo nos puede dar una conclusión de sus apreciaciones respecto a la legislación educativa en el país? Uno, la legislación educativa en Colombia es robusta y además de eso permanentemente se está revisando como todo tipo de legislación en este país. Al ser robusta, pues es bastante confusa en la interpretación de la realidad, porque a veces es muy de lo casuístico. Uno. Dos, es una legislación que no es auténtica, porque depende de lo que organizaciones, y ya mencionábamos la OCDE, de organizaciones como el Banco Mundial y todos aquellos que están viendo nuestro país desde los indicadores económicos, incluso las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y todos ellos, trazan esos lineamientos y nuestra legislación obedece a ellos. Al obedecer a ellos, pues entonces desconoce realmente la realidad interna. Eso hace que, uno, sea robusta y dos, sea inoperante. Profesor Omar, muchas gracias por sus conocimientos, por sus reflexiones, por su aporte a este trabajo de la asignatura. Muy amable. Aquí, mi profe, y pues pienso que este ejercicio debe redundar en la posibilidad de socialización con más compañeros docentes, porque digamos que revisar qué es lo que nos rige en materia legislativa y qué es lo que realmente hacemos es muy, digamos, debe ser trascendente para la labor, no por la ley como tal, sino por lo que ella le permite hacer al colectivo docente.
Gracias, profe, muy amable, Con tener en gusto, cuenta profesor.